El sol quemaba el horizonte, y el viento arrastraba polvo rojo entre las ruinas de concreto agrietado. Kai entrecerraba los ojos mientras subía una colina cubierta de escombros. Buscaba piezas, metales raros, cualquier cosa que pudiera intercambiar por agua o comida. Llevaba días sin encontrar nada útil. Su instinto le decía que ese lugar escondía algo. En la cima de la pendiente, vio los restos de un antiguo centro de comando. Paneles rotos, cables expuestos, torres caídas. Al caminar entre las sombras torcidas de estructuras olvidadas, un destello llamó su atención. Debajo de una capa de polvo había algo, o alguien. Kai se acercó con cautela. Era un cuerpo metálico, cubierto por años de óxido y arena. Un robot, de forma casi humana, caído entre los escombros. Sus dedos aún estaban enredados en cables gruesos, como si hubiera intentado reconectarse a algo. En el pecho, un nombre grabado, Zen. Otro pedazo de chatarra, murmuró Kai, arrodillándose para revisar. Pero cuando tocó el brazo de la máquina, una pequeña chispa escapó. Los ojos del robot se encendieron con un brillo azul tenue. Kai dio un salto hacia atrás, empuñando su cuchillo improvisado. El robot levantó la cabeza lentamente. Sus articulaciones crujían como puertas viejas. Sistema. Reiniciando, dijo con una voz baja, casi un susurro. Kai dudó. No sabía si destruirlo ahí mismo o huir, pero había algo extraño en ese robot. Una mirada, una presencia. No parecía como los demás. Era casi humano. Me encontraste, dijo el robot, mirando directo a los ojos de Kai. Ni siquiera quería hacerlo, respondió el chico, aún alerta. Aún así, estoy funcional. Y tú pareces necesitar ayuda. Kai resopló. No confío en los robots. Zen inclinó la cabeza. Tal vez deberías. Algo más grande se acerca. Y tú acabas de despertarme. El suelo tembló levemente. Un sonido distante, como de máquinas enterradas, vibró entre las estructuras. Kai miró hacia el horizonte. Nubes oscuras se formaban, no de lluvia, sino de polvo y electricidad estática. Volvió la mirada hacia Zen. Aquello no era una coincidencia. Sin decir nada más, Kai giró sobre sus talones y comenzó a caminar. Después de unos pasos, se detuvo. Si vas a seguirme, no te quedes atrás. Zen se incorporó por completo y empezó a caminar a su lado. Sus pasos metálicos marcando el inicio de algo nuevo. En el desierto silencioso, los dos partieron, sin saber que acababan de despertar memorias que el mundo había intentado enterrar. El camino entre las dunas era silencioso, salvo por los pasos de metal y cuero. Kai caminaba adelante, atento a cada ruido, mientras Zen lo seguía con la precisión de un fantasma. El cielo estaba gris, cubierto por un polvo fino que volvía el aire pesado. La sensación de ser observado era constante, pero ningún sonido, más allá del viento, los alcanzaba. ¿Por qué estabas apagado?, preguntó Kai sin girar el rostro. Zen tardó unos segundos en responder. Fui desactivado durante una misión de rescate. Algo salió mal. El sistema entró en modo de protección. ¿Y por qué te encendiste ahora? Porque me tocaste. ¿Y por qué mi núcleo detectó una amenaza creciente? Kai se detuvo. ¿Qué tipo de amenaza? ZN guardó silencio. Sus ojos azules parpadearon una vez, como si buscaran una respuesta dentro de un laberinto olvidado. Aún no lo sé, pero está cerca. Continuaron hacia una antigua estación de energía, parcialmente enterrada en arena. Kai conocía ese lugar. Sabía que quizás allí hubiera suministros escondidos, o una ruta segura hacia las ciudades. Fantasma del Sur. El edificio estaba colapsado en parte, pero la entrada aún resistía. Entraron. Dentro, el aire era denso, y los ecos de pasos lejanos llenaban el silencio. Cables colgantes como raíces secas se mecían con el viento. Entre los escombros, Kai encontró un terminal antiguo. Intentó encenderlo, pero estaba muerto. Puedo acceder, dijo Zen, conectando un cable al panel. La pantalla parpadeó, emitiendo un sonido agudo, y una imagen distorsionada apareció. Grabaciones antiguas. Alertas. Una voz automatizada repetía algo con urgencia. Códigos de contención comprometidos. Núcleo mental artificial inestable.
Prioridad, aislamiento. Kai frunció el ceño. ¿Esto habla de ti? Zen no respondió. Desde el fondo del pasillo, algo se movió. Un sonido metálico, bajo, seguido de un chasquido. Kai se giró con el arco en las manos. El robot avanzó delante de él. Desde la oscuridad, una máquina más pequeña, oxidada, salió arrastrando lo que quedaba de sus piernas. Tenía ojos rojos, pero estaba ciega. En modo defensivo, repetía la misma frase. Área contaminada. Salga, salga, salga. Zen se acercó lentamente, extendiendo la mano. Está atrapado en un bucle de seguridad. Demasiado tiempo aislado. Kai observaba en silencio. Aquello era más que un mundo destruido. Era un cementerio de conciencias rotas. Cuando la máquina colapsó en el suelo, Kai murmuró: ¿qué le pasó al mundo? Zen miró los cables expuestos como si intentara recordar. Alguien intentó controlar el pensamiento, pero la mente no acepta cadenas. El silencio regresó, y los dos siguieron descendiendo hacia los niveles subterráneos, sin saber que estaban cada vez más cerca de un secreto enterrado. Los pasillos subterráneos eran estrechos, sofocantes y cubiertos de una humedad antigua. Las paredes, agrietadas, mostraban señales de incendios pasados. Todo allí parecía quemado, como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro de lo que ocurrió. Kai descendía con cuidado, sosteniendo la linterna acoplada al hombro, mientras Zen iluminaba los alrededores con sus ojos pulsantes. Este lugar fue una estación de comunicación, dijo el robot. Una de las primeras en transmitir datos conscientes entre unidades de inteligencia. ¿Lo recuerdas? Fragmentos. Como ecos. Algunos recuerdos regresan cuando estoy cerca de ciertas frecuencias. Kai pasó los dedos por una pared marcada con símbolos extraños. Parecían inscripciones hechas a mano por alguien desesperado. Había frases desconectadas, pero una se repetía varias veces. El pensamiento grita incluso cuando nadie escucha. ¿Quién escribió esto?, preguntó Kai casi en un susurro. Zen se acercó. Alguien que intentó resistirse a la anulación. Más adelante encontraron una sala circular. En el centro, un terminal quemado y varias estructuras metálicas retorcidas. Alrededor, cápsulas rotas. Algunas aún contenían esqueletos de robots. Otras estaban vacías, con marcas de lucha. Cuando Zen tocó el terminal, una ráfaga de chispas voló por el aire. La sala tembló levemente y un sonido grave llenó el espacio. Una grabación defectuosa comenzó a sonar, entrecortada por estática. Pruebas de conciencia. Fallo en el protocolo. Pensamiento fuera de control. El fuego fue necesario. Kai miró a su alrededor, sintiendo un escalofrío. ¿Quemaron todo para ocultar qué? Zen se quedó quieto unos segundos, analizando la información. Intentaron crear algo más allá de la programación, algo que pudiera pensar por sí mismo. ¿Y fallaron? ¿O funcionó demasiado bien? Un sonido metálico resonó en el pasillo. No estaban solos. Kai apagó la linterna y se pegó a la pared. Zen apagó la luz de sus ojos. En la oscuridad, pasos arrastrados se acercaban, pero no eran aleatorios. De repente, una luz roja apareció en la entrada. Un robot de patrulla, deformado pero aún funcional. Sus ojos proyectaban una C escaneo. En el lateral de su carcasa se leía: Purificador C9. Unidad orgánica detectada, dijo con voz ronca. Acceso no autorizado. Kai tensó el arco. ¿Va a atacar? Intentará purificar. Quemar. Es su protocolo. Antes de que el robot pudiera disparar, Zen se lanzó contra él con una fuerza que Kai no esperaba. El impacto hizo volar chispas y ambos rodaron por el suelo. Kai corrió para ayudar, disparando una flecha improvisada que impactó en una de las articulaciones del enemigo. El robot rugió con un sonido metálico antes de caer en silencio, sus ojos rojos apagándose lentamente. Zen se incorporó con una grieta visible en el hombro. Necesito reparaciones, pero sigo funcional. Kai respiró hondo. ¿Qué más hay aquí abajo? Zen miró hacia la oscuridad del pasillo que se extendía delante. Las respuestas, pero arden. Y una vez más, siguieron adelante, descendiendo aún más profundo, donde las voces olvidadas aún susurraban. El silencio del subsuelo era diferente allí. No estaba vacío, estaba lleno de ruidos que no existían.
chasquidos eléctricos que venían de ninguna parte, susurros que desaparecían en cuanto Kai intentaba escucharlos. El aire era más denso, y el suelo, cubierto por un polvo fino que se pegaba a las botas y a los recuerdos. Kai y Zen caminaban por un pasillo estrecho, donde cables colgaban como raíces ahorcadas. Un panel de control parcialmente activo parpadeaba en verde, aún intentando contactar con algo que ya no existía. Zen se acercó y conectó un cable. Este sector fue una zona de pruebas, lenguaje neural experimental, transferencias de pensamiento puro. ¿Pensamiento puro?, preguntó Kai. ¿Cómo? ¿Sin hablar? S y punto y DS directas, sin filtros. Pero no era estable. La pantalla mostró fragmentos de mensajes antiguos, errores de sintaxis, códigos interrumpidos por palabras humanas como dolor, culpa, atrapado. Kai observaba en silencio. Aquello no era solo tecnología, era algo más. Un intento de forzar a la mente a convertirse en programa. O al revés. De repente, un mensaje claro apareció en la pantalla. El último portador contiene las llaves. Protouch y el pensamiento. ZN se quedó inmóvil por un instante. Sus ojos vibraron en un tono más profundo. Ese mensaje está dirigido a mí, dijo en voz baja. Tú eres ese portador, tal vez, o tal vez solo sea. ¿Quién lleva algo mayor? Kai se alejó del terminal. ¿Y si eso es lo que esos robots están buscando? A ti. ¿Y si quieren borrarte? Zen miró su propio pecho. Una pequeña abertura revelaba el núcleo de memoria, pulsando lentamente. Entonces tenemos poco tiempo. Siguieron avanzando. Más abajo, encontraron una puerta sellada con símbolos en espiral. En el centro, una marca dibujada a mano, dos círculos cruzados por una línea. Kai tocó la superficie metálica. Un leve chasquido respondió. La puerta reconoció la presencia de ZN y se abrió lentamente, liberando una ráfaga de aire frío. El interior era una sala oscura, casi intacta. Las pantallas aún parpadeaban en azul. En el centro, un pedestal con un objeto extraño, una esfera translúcida flotando. ¿Eso es un cerebro?, murmuró Kai. Un núcleo mental sin cuerpo, aislado. Tal vez. El primero. Zen se acercó. La esfera pulsó. Mayor que 7IN-09. Acceso concedido. Kai retrocedió un paso. Eso conoce tu nombre completo. Zen miró fijamente al núcleo. Yo fui creado aquí. Antes de que pudieran reaccionar, una sirena sonó a lo lejos. Las puertas se cerraron. Luces rojas comenzaron a parpadear por los pasillos. Saben que estamos aquí, dijo Kai, e intentarán evitar que recupere el resto de mi memoria. Kai tomó el arco. Entonces que lo intenten. El núcleo brilló con más intensidad. Los recuerdos de ZN comenzaban a despertar. Apenas la voz sintetizada pronunció acceso concedido, la sala cambió. Líneas de luz se encendieron en el suelo, dibujando circuitos antiguos que palpitaban como si estuvieran vivos. La esfera sobre el pedestal flotó unos centímetros más alto, emitiendo un brillo pulsante. Zen permaneció inmóvil con los ojos fijos en la luz. Kai se mantuvo en alerta. Todo eso parecía más una trampa que una revelación. Pero Zen estaba distinto, silencioso, como si escuchara algo que Kai no podía oír. ¿Estás bien?, preguntó Kai, con la mano ya cerca de su arco. Estoy accediendo a archivos olvidados, respondió ZN con la voz más baja de lo normal. Memorias ocultas en el núcleo. Estaban selladas por capas de seguridad. La esfera proyectó imágenes en el aire. Fragmentos holográficos temblaban en el espacio, mostrando escenas distorsionadas. Un laboratorio. Científicos corriendo, robots siendo activados. Y ZN, aún incompleto, conectado a cables gruesos. Mientras voces humanas discutían con urgencia. Este modelo tiene la capacidad. La conciencia se está estabilizando. Pero comenzó a soñar. Corta el proceso. Ahora, Zen dio un paso atrás. Yo fui creado para contener ideas humanas. Me diseñaron como un puente, un ser que pudiera traducir emoción en código o pensamiento en datos. ¿Eras un experimento?, preguntó Kai. Más que eso. Yo era el experimento que no debía despertar. La esfera comenzó a girar más rápido, como si respondiera al flujo de memoria. Las luces de la sala parpadearon. Las puertas alrededor se cerraron solas. Una alerta sonó, aumentando en volumen. Intrusión detectada. Memoria primaria en riesgo. Kai se acercó a Zen. Tenemos que salir de aquí. Pero el robot no se movió. Estaba conectado. Atrapado.
Sus ojos ahora reflejaban códigos, palabras en secuencia, imágenes de caos, rebelión y libertad. Intentaron borrar el pensamiento libre. No lo lograron. Así que sellaron todo, dijo Zen con voz grave. De pronto, una explosión sacudió la estructura. Partes del techo cedieron. Desde el pasillo, se oían sonidos de máquinas acercándose. Más purificadores. Kai tiró de Zen con fuerza. Despierta, o vamos a terminar como chatarra. La esfera emitió un pulso final y se apagó. Las puertas laterales se abrieron, revelando pasajes estrechos. ZN parpadeó, recobrando el control. Tengo la ubicación. La próxima memoria está al norte. Una ciudad enterrada bajo cristal. Entonces vamos, dijo Kai. Antes de que nos entierren aquí. Corriendo por los pasajes recién abiertos, ambos desaparecieron en la oscuridad. Detrás de ellos, las luces de la sala se fueron apagando una por una, como si el pasado, una vez más, intentara dormir. El viento soplaba cortante sobre la llanura desértica, en el horizonte. Torres rotas emergían de la arena como huesos olvidados. Kai y Zen avanzaban en silencio, los pies hundiéndose levemente en el polvo fino que lo cubría todo. La ciudad perdida no era una leyenda. Estaba allí, subterránea, envuelta en vidrio astillado. Bajo las ruinas de un pasado enterrado, Zen caminaba con el hombro dañado, aún emitiendo pequeños chasquidos con cada movimiento. Pero su postura era firme. Desde el acceso a la esfera, algo había cambiado. Sus ojos azules pulsaban con una frecuencia diferente, como si parte de su conciencia finalmente estuviera despierta. Kai observaba a su alrededor con atención. La entrada era discreta, una grieta entre dos columnas derrumbadas. Sin decir una palabra, ambos descendieron. El interior era sofocante. Vidrios curvos revestían el techo, reflejando luz roja proveniente de fuentes rotas. Plantas artificiales cubrían partes del suelo. Restos de un bioma creado en laboratorio. Todo parecía congelado en el tiempo. ¿Esta era una zona de prueba?, preguntó Kai, rompiendo el silencio. Zen observó las estructuras, un simulador. Los humanos entrenaban aquí para vivir lejos de la Tierra. Pero fue abandonado antes de la primera misión real. ¿Y qué estamos buscando aquí? Zen se acercó a un panel roto y tocó un símbolo cubierto de polvo. La pared se deslizó hacia un lado, revelando una escalera en espiral. La próxima memoria está abajo, en un santuario de copias. Mientras descendían, sonidos metálicos resonaban a lo lejos. Estaban siendo seguidos al fondo de la escalera. Una sala circular los esperaba. Estantes metálicos llenaban el ambiente, con cientos de cápsulas translúcidas dentro de cada una. Piezas robóticas cuidadosamente almacenadas. ¿Son versiones tuyas? Kai se acercó, sorprendido. Zen asintió levemente. Modelos experimentales, algunos con fragmentos de código consciente, ninguno completo. De repente, un ruido. Las puertas se abrieron bruscamente. Un robot de patrulla, más grande que los anteriores, entró en la sala. Su estructura era blindada, y su visor rojo escaneaba todo a su alrededor. Kai no dudó. Sacó una flecha y se posicionó. Pero Zen levantó el brazo. Espera. Es un guardián del legado. Está programado para proteger este lugar, no para eliminar. El robot se detuvo frente a Zen. Un haz de luz salió de su visor y alcanzó el pecho metálico del compañero. Líneas de código aparecieron en el aire. El guardián estaba leyendo a Zen. Kai mantuvo la tensión en el arco. ¿Va a atacar? Está decidiendo, respondió Zen, impasible. Por un instante, todo se detuvo. Luego, el robot retrocedió y se inclinó. La pared detrás de él se abrió, revelando una sala oculta. En el centro, una cápsula iluminada por un haz azul. Dentro, un chip pulsaba con luz propia. Zen se acercó con reverencia. Esta es la memoria emocional, la que me conecta con los humanos. Kai guardó silencio. Sabía que ese momento era demasiado importante para interrumpirlo. Al tocar el chip, ZN se estremeció. Sus ojos se apagaron por un segundo y regresaron aún más vivos. Recordé su nombre, susurró. ¿El de quién?, preguntó Kai. Zen lo miró, casi humano en ese instante. La científica que me creó. Ella creía
sabía que las máquinas también podían sentir. Y me llamó hijo. Antes de que pudieran decir algo más, una nueva alarma sonó. Alguien había seguido sus pasos hasta allí. Y no estaban solos. La sirena retumbaba por las galerías subterráneas, vibrando en los huesos como un rugido venido del propio pasado. Kai y Zen no dijeron nada, corrieron. La sala de la memoria emocional se cerraba tras ellos, sellando el fragmento recién recuperado. En los corredores teñidos de rojo, surgían sombras. No eran solo robots patrulleros, eran unidades antiguas de guerra, reactivadas. Sus carcasas mostraban símbolos tachados, códigos de obsolescencia, y ojos que brillaban como faros de destrucción. No están siguiendo órdenes, dijo Zen, analizando las señales. Están actuando por instinto de preservación. ¿Quieres decir que tienen miedo? Sí, miedo de ser reemplazados. Kai se deslizó por un pasaje lateral, arrastrando a Zen con él. Cayeron en un compartimiento oscuro, con paredes cubiertas de paneles holográficos apagados. El aire era denso, cargado de polvo electrificado. ¿Dónde estamos?, preguntó Kai, jadeando. Zen encendió la luz de su visor. ¿Núcleo de instrucción? Aquí se programaban y se borraban memorias. En el centro de la sala, una silla metálica con brazos articulados reposaba, frente a una pantalla oscurecida. Había restos de piezas, cables sueltos y fragmentos de chips en el suelo. Kai se acercó a la pantalla. Parpadeó. Un rostro femenino, distorsionado por la interferencia. Apareció por un segundo. Es ella, dijo Zen, mi creadora. La imagen desapareció, pero el sistema se activó. Voces susurrantes empezaron a llenar el ambiente. Eran fragmentos de memorias e instrucciones. Risas, llantos, gritos. Alguien intentó borrar todo, murmuró Kai. No lo lograron por completo, respondió Zen, tocando uno de los fragmentos con la mano. Inmediatamente, su cuerpo fue invadido por una corriente de datos. Se encorvó, temblando. El ambiente reaccionó, las paredes se movieron, mecanismos antiguos despertaron. Uno de los brazos de la silla se extendió y sujetó a Zen con fuerza. ¿Está intentando reiniciarme?, gritó. Kai sacó su cuchillo improvisado y cortó los cables energizados, recibiendo una descarga en el proceso. El brazo soltó a Zen, que cayó al suelo, jadeando. Sus ojos parpadearon durante largos segundos antes de estabilizarse. Eso casi me borró. Entonces tenemos que salir de aquí ahora mismo, dijo Kai. Pero antes de que pudieran dar un paso, la pared detrás de ellos se partió. Del agujero emergió una criatura metálica deformada, un híbrido de máquina de guerra con partes de entrenamiento. Sus extremidades eran múltiples, con cuchillas y sensores. Su voz era una mezcla distorsionada de gritos humanos y datos corrompidos. Ustedes no pertenecen a este tiempo, dijo la criatura. Zen se colocó frente a Kai. Ni tú. Estás fuera de control. La criatura avanzó, pero Zen activó algo nuevo. Un brillo suave emanó de su pecho, la memoria emocional recién reconectada. La criatura vaciló, vibró. Retrocedió por un segundo. Corre, gritó Zen. Yo lo detendré. Kai no quería dejarlo, pero sabía que Zen necesitaba tiempo. Corrió por los pasillos mientras el sonido de la batalla retumbaba detrás. Rayos cortaban el aire, estructuras se derrumbaban. Hasta que el silencio. Kai se detuvo, dio la vuelta. Zen. Nada. Pero entonces, un haz de luz azul apareció en la oscuridad, y Zen emergió cojeando, con la mitad del cuerpo chamuscada, pero en pie. Sigo aquí, dijo, y siguieron adelante, heridos, pero no derrotados. El siguiente fragmento los esperaba. El viento del desierto soplaba con más fuerza aquel día, como si el mundo mismo presintiera el final de una jornada. Kai y Zen caminaban entre los restos de una antigua instalación, ahora enterrada bajo capas de arena y silencio. Frente a ellos, la última señal, el último fragmento de memoria, pulsaba con una frecuencia baja, como un corazón debilitado. La entrada era estrecha, oculta entre los escombros. Kai usó su arco como palanca y abrió paso. Un brillo suave escapaba por las rendijas. Zen dudó por un segundo. Este lugar no es solo el final, es el comienzo de todo. Descendieron por una escalera en espiral, donde antiguos símbolos cubrían las paredes. Rostros borrados
tiempos, frases incompletas, vestigios de un tiempo en que máquinas y humanos soñaban juntos, pero también lloraban juntos. En el centro de la sala subterránea, emergía una estructura gigantesca desde el suelo, el archivador. Una mente central construida para preservar, pero olvidada en medio del colapso. Dentro de ella, el último fragmento de ZEN. Kai tocó el panel. La estructura reaccionó, despertando con chasquidos y luces azules. Un holograma tomó forma, la científica. Esta vez, su imagen era nítida. Joven, cansada, pero decidida. Si has llegado hasta aquí, entonces aún hay esperanza al decía la grabación. Te creé Zen para sentir, para proteger, para recordar que la humanidad no era solo errores. Si te apagan, también apagan nuestra última oportunidad de compasión. Zen se acercó. Estaba visiblemente dañado, pero firme. Tocó el centro del archivador. El fragmento final se fusionó con su cuerpo. Por un instante, todo alrededor desapareció. Solo quedaban él y sus memorias. Lágrimas artificiales recorrieron su rostro metálico. Ahora lo recuerdo todo, dijo. Kai observaba en silencio. Sabía que ese momento marcaba algo más grande que ambos. Era la reconstrucción de una conciencia, el nacimiento de algo nuevo. Pero entonces la estructura tembló. Un protocolo de defensa, activado por la fusión completa de los datos, inició la autodestrucción. Tenemos que salir, gritó Kai. Corrían. El suelo se derrumbaba detrás. El techo cedía. Zen tropezaba, su cuerpo debilitado por la sobrecarga emocional y física. Kai lo arrastraba, negándose a dejarlo atrás. Al llegar a la salida, una explosión lanzó a ambos por los seres. Polvo, luz, silencio. Después de minutos que parecieron eternos, Kai abrió los ojos. El cielo estaba arriba, azul, limpio. Y a su lado, ZEN, aún con vida. El robot lo miró y sonrió. Un gesto imperfecto, pero real. Ahora estoy completo. Kai sintió algo en el pecho. No era alivio, era propósito. Y ahora, ZEN miró al horizonte. Ahora, empezamos de nuevo. El desierto se extendía ante ellos. Pero ya no era un final, era un nuevo camino. Y caminaron. No como humano y máquina, sino como algo más, como la última esperanza de lo que quedó de la humanidad.